les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. Y termino con esa última frase, una pregunta que el apóstol Pablo ahí hace al inicio del versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido? Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está, que le diga, Señor, hoy háblanos y que nosotros podamos entender esta palabra. Hoy háblanos desde tu corazón, lo necesitamos esa palabra que viene de ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu el que habla a nuestros corazones. Que no sea mi boca, que no sea mi intención, sino que sea desde tu corazón para nosotros, para este tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Porque tu palabra nunca llega a destiempo, tu palabra siempre llega en el momento en que la necesitamos. Y ahora te pedimos que nos ayudes a comprenderla, a entenderla, Señor, para que nuestro corazón pueda ser edificado y que nuestra iglesia pueda convertirse en esa iglesia que tú siempre soñaste que fuésemos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana anterior comenzamos el estudio de esta carta y empezamos estudiando, entendiendo el entorno y la finalidad que llevaba al ser escrita. Hablamos de a quién iba dirigida, cuáles eran las circunstancias del lugar, de la ciudad, un lugar verdaderamente complicado para el evangelio por todas las características, no solamente geográficas, sino también culturales que había en ese tiempo y en ese lugar, que lo hacían muy complicado el poder extender el reino de Dios en esa ciudad de Corinto tan ágil, con tanto desarrollo, con tanto crecimiento, pero que también con un espíritu muy contrario al evangelio de Jesús. Lo volvía una tarea verdaderamente complicada y vimos cómo eso se parece mucho a nuestro desafío actual. Hablábamos del espíritu del mundo y del espíritu de Dios y cómo se contraponen el uno con el otro. Y cómo la iglesia tiene esa encomienda, no solamente de formarse como iglesia, sino de salir allá afuera y transformar la mentalidad, transformar el espíritu o la voluntad con el que el mundo se mueve. Dios nos ha dado la encomienda de cambiar la forma en que las cosas se hacen, no las cosas que se hacen, sino la forma en que las cosas se hacen, y impregnar en ellas el espíritu correcto con el que Dios las creó desde el principio, la forma correcta en que se vive el trabajo, la forma correcta en que se vive el matrimonio y la familia, la forma correcta en las que se deben de vivir las finanzas, la salud y todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano. El deporte, las artes, la educación, aquellas cosas en las cuales nos movemos, Dios las creó con un espíritu distinto al que en este tiempo se están moviendo. La iglesia tiene un trabajo mucho más grande que solamente evangelizar y traer personas a una iglesia para que vengan al culto. Eso es solamente una parte pequeña de toda la obra que Dios nos encomendó. Nos llamó a transformar el mundo desde adentro hacia afuera. Y nos mandó a un mundo muy complicado, que cada vez está siendo más dominado por un espíritu que no quiere aceptar la forma o el gobierno de Dios sobre su vida. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Manada pequeña, sí, pero a la manada pequeña dice la palabra que a Dios le ha placido entregarnos el reino. Aquí estamos y podemos tomar dos posturas al respecto. Seguir siendo una iglesia más entre tantas que existen, y no critico a ninguna de ellas. Cada una de ellas tiene su llamado particular. Y podemos ser una más dentro del número que existe, manteniendo los mismos vicios de siempre, preocupados por lo que siempre se ha hecho, para mantener el status quo y llevárnosla tranquila y estar a gusto y replegarnos en nuestros templos.
y refugiarnos en nuestros programas y en nuestros ritos para justificar nuestra existencia. Podemos seguirlo haciendo, podemos seguir tomando la postura que todos toman y llevárnosla tranquila, porque ya eso hizo consenso con el mundo. Está bien, allá adentro ustedes de sus cuatro paredes brinquen, salten, griten, lloren y hagan lo que quieran. Ya la gente lo aceptó. Ya el mundo se acostumbró a eso, pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que fuéramos incómodos para el mundo que está allá afuera. Dios nos llamó a incomodar el statu quo de la gente. Y nosotros podemos hacer esa alianza. Pero la otra postura que nosotros podemos, y creo yo que es la que todos debemos de tomar, es levantarnos de una buena vez, arrojar por tierra todo lo que nos está estorbando y salir allá a tocar y a cambiar el espíritu de esta ciudad. ¿Alguien puede decir amén? Esa es la postura que Dios nos ha llamado a tomar. Ya no replegarnos aquí, viviendo y manteniéndonos dentro de nuestros propios problemas y nuestros propios programas, justificando nuestra existencia, haciendo más cosas aquí adentro para que sintamos que estamos sirviendo a Dios mientras el espíritu que hay en el mundo sigue destruyendo la obra que Dios creó perfecta. Pablo comienza a hablar en esta carta, porque eso fue lo que encontramos la semana anterior, que la razón de ser de esta carta era impulsar a la iglesia a aceptar el reto de ser ejemplo para el lugar donde ellos estaban. Aceptar el reto de asumir la responsabilidad del mundo, de cambiar, de transformar la mentalidad del mundo allá afuera, no de satanizar las cosas y regresarnos adentro al templo, sino a tomar aquello que el enemigo robó y regresárselo a aquel que legítimamente le pertenece, porque todas las cosas que existen fueron creadas por Él y para Él. Y Pablo le habla a esa iglesia, le dice: ustedes no tienen un desafío sencillo, va mucho más allá de lo que ustedes creen, va mucho más allá de lo que ustedes piensan. Y comienza a hablar a la iglesia en Corinto de lo que necesitan para poder lograr ese cometido tan desafiante, porque no lo podían lograr haciendo las mismas cosas. No, hermano, si seguimos haciendo las mismas cosas que la iglesia ha hecho todo el tiempo, no vamos a lograr cosas diferentes. El hecho de que sigamos insistiendo en hacer las mismas cosas no nos va a traer resultados distintos. Si queremos ver cosas extraordinarias, tenemos que hacer cosas extraordinarias. Y ahí está el apóstol hablándoles. Y una de las primeras cosas que el apóstol menciona es que debemos dejar atrás muchas cosas que nos han desgastado y que nos han mantenido detenidos. Yo hablaba con mi esposa uno de estos días de la semana y le decía: me he sentido tan preocupado por tantas cosas, y que no he tenido mucha oportunidad de reflexionar profundamente en el sermón del domingo. Sé de qué voy a hablar, he leído la palabra, la he estudiado, pero no he tenido tanto tiempo de concentrarme. Pero cuando ya estaba allí sentado haciendo el bosquejo, me di cuenta de que muchas de las cosas, o que todas las cosas que han venido pasando en estos días en nuestra congregación, en nuestra iglesia, no eran otra cosa sino la confirmación de este pasaje, de la reflexión de hoy. Yo le dije: Señor, tú estabas armando todo sin que yo me diera cuenta. Y hoy quiero hablar al corazón de mi iglesia. Hoy quiero hablar al corazón de mi congregación. No a la gente que puede escucharnos a través de las redes, sino al corazón tuyo, hermano. El de mi iglesia, el de esta congregación, de comunidad. No importa si tú tengas mucho tiempo o si vienes por primera vez, algo te trajo aquí. Yo quiero que tú escuches lo que Dios tiene para tu vida en este momento y en este día. Y Pablo comienza a hablarle a la iglesia. Tienen que dejar muchas cosas, tienen que abandonar muchas circunstancias, quitarse peso que les está oprimiendo y que no les permite. Yo le decía: Señor, tenemos tantos planes, tenemos tantos proyectos, tenemos tantas cosas que hacer, pero no hemos podido avanzar como quisiéramos, no hemos podido hacer tantas cosas que tú quieres que hagamos, porque siempre estamos ocupados con alguna circunstancia. Hay algo que llega, hay algo que entra, algo que aparece y que trata de robarnos la atención y que trata de evitar que nosotros logremos el cometido con el cual tú nos trajiste aquí. Porque sabes, hermano, Dios nos trajo aquí con una visión. Paz de Cristo. Dios nos trajo aquí con una visión muy particular.
gente que todavía no le cae el 20 y no logra creerlo, hermano, pero te recuerdo, ya casi vamos a cumplir 5 años aquí. Próximo septiembre cumplimos 5 años, hermano. Si no hubiera una visión de parte de Dios, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. Pero Dios nos trajo aquí con una misión muy particular. Y para que esa visión se cumpla, para que podamos avanzar de verdad hacia el propósito perfecto de Dios, hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida y de la vida de nuestra congregación. Y entre ellas, la que creo que Pablo considera una de las más dañinas, si no es la que más, es la división. Y yo concuerdo con él, hermano. Y mucho más ahora como pastor, en que no hay otra cosa que debilite y distraiga más a una iglesia que las divisiones y las discordias que puede haber dentro de su cuerpo. Porque sabe, cuando el enemigo nos ataca desde afuera, es fácil identificarlo. Pero cuando nos atacamos nosotros mismos desde adentro, cuando nos aplicamos fuego amigo, se vuelve mucho más complicado de identificar y más difícil de combatir. No hay otra cosa más desgastante, hermano. No hay otra cosa que nos canse más. A todos, a mí como pastor, a los líderes de la iglesia y a todas las personas que conforman una familia de fe, no hay cosa que nos desgaste más que una división, que contiendas, que pleitos, que diferencias irreconciliables entre los miembros de una congregación. No hay cosa más cansada que la discordia dentro del cuerpo de Cristo. Y hermano, es que tener un grupo de personas reunido en un lugar tiene un poder tanto altamente constructivo. Podemos hacer cosas muy constructivas, pero a la vez tiene un alto poder destructivo. Junto a un grupo de personas. Pregúntame, a eso me dedico. Trabaja con un grupo de personas, júntalas en un lugar, todas sus formas de pensar, todas sus formas de ver las cosas, el impulso, la inquietud de cada uno. Y si no somos capaces de canalizarla de manera constructiva, hermano, puede ser un cóctel explosivo. Es como la energía nuclear. Cuando agarran los átomos y los empiezan a juntar, pueden generar una cantidad extraordinaria de energía, capaz de darle energía eléctrica a toda una ciudad durante mucho tiempo. Un puñito de átomos son capaces de darle energía cuando la juntan a cierta distancia y comienzan ahí a interactuar entre ellos, empiezan a generar una energía descomunal. Pero el problema es que si los juntas más y de repente los sueltas, se convierten en una explosión atómica. Y la historia nos revela lo destructivo que puede llegar a ser eso. Cuando no podemos canalizar nuestra energía, todo aquello que pudiera ser algo muy constructivo, cuando no podemos canalizarlo y liberarlo de manera ordenada, se puede volver una energía muy destructiva. Por eso es importante que entendamos que debemos alinearnos cada uno con nuestro hermano y evitar ese tipo de divisiones y de discordias, porque destruyen, toman el potencial de la iglesia, toman el potencial de cada uno y lo ponen en contra del otro, y nos empezamos a golpear y empezamos a descargar nuestro enojo santo, paz de Cristo, empezamos a descargar nuestro celo por el Señor contra nuestros propios hermanos y los empezamos a atacar con eso, paz de Cristo. Ese celo que Dios puso en ti por la palabra es para que lo lleves allá afuera, allá con el mundo que ha rechazado el gobierno de Cristo sobre su vida, no sobre tu hermano. Cuando esa energía no se libera de la manera correcta, comienza a destruir al cuerpo. Y hermanos, a Satanás no le gusta que su pueblo, que el pueblo de Dios esté unido. Y su estrategia es separarnos los unos de los otros. Si él logra mantenernos separados, si él logra que nuestras diferencias logren su cometido y creen discordia entre nosotros, logra debilitarnos, mantenernos en pleito, mantenernos en discordia los unos contra los otros. Y cuando logra hacer eso, no necesita hacer mucho esfuerzo, hermano. Nosotros hacemos su trabajo bastante bien. Intentará mantener aislados a algunos, inclusive intenta sacarlos del cuerpo al que pertenecen como parte de su estrategia para debilitar el avance de una iglesia. Paz de Cristo, hermano.
Y Él va a utilizar todas sus artimañas para lograrlo. Porque Él sabe bastante bien que una iglesia unida, con un mismo propósito, con una misma visión y trabajando todos en armonía a pesar de las diferencias, es algo que Él no puede resistir. Porque así sean 2 o 3, pero dice su palabra, congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y eso es algo que jamás podrá resistir. Al enemigo no le gusta. Y su herramienta preferida es dividirnos, utilizar nuestras diferencias para ponernos en nuestra contra, cuando Dios siempre quiso que nuestras diferencias nos hicieran complementarios y nos ayudaran a tener múltiples enfoques y pudiéramos atacar la gran comisión de Jesús desde todos los flancos posibles. Pero equivocamos cuando dejamos que esas diferencias nos pongan los unos contra los otros y utilizamos el arsenal que Dios nos ha dado para pelear la buena batalla de la fe, para pelearnos unos con otros. Paz de Cristo, hermano. Así no se puede cumplir la gran comisión. Así no podemos cambiar el espíritu de este mundo si ni siquiera somos capaces de unirnos en un mismo sentir, de unirnos en un mismo parecer, para que la presencia y la gloria de Dios se manifiesten poderosamente en nuestras vidas. Yo sé que hay muchos que están orando, que estamos orando porque eso pase, porque la gloria de Dios se manifieste y que haya testimonio a este mundo de que Dios está con y entre nosotros y obrando a través de nosotros. Pero eso no se va a lograr por mucho que oremos, hermano, hasta que no estemos de acuerdo. Así lo deja por escrito la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No dice si todos estaban orando, no dice si todos estaban en ayuno, no dice si todos estaban estudiando la palabra. Solamente se encargó de dejar por muy claro una característica: estaban todos unidos. Y entonces fue que la gloria de Dios los hizo ser testigos a toda aquella ciudad. Puso como testigo a toda la ciudad de lo que allí estaba aconteciendo. 120 personas, un número no muy diferente a los que estamos aquí hoy, fueron capaces de llenar del evangelio a toda una ciudad. La voltearon de cabeza, no porque fueran grandes oradores, no porque fueran personas muy espirituales, sino porque estaban de acuerdo y estaban unidos. No hay cosa más peligrosa, hermano, para Él. No hay cosa más peligrosa para el reino de las tinieblas que una iglesia que está unida, que va más allá de las diferencias, que va más allá de aquellas cosas en las cuales jamás estaremos de acuerdo, que van más allá y se ponen de acuerdo en aquello que sí es importante para Dios y comienzan a jalar todos para el mismo lado. Por eso es que Pablo les hace esa pregunta. Piénsenlo. ¿Está dividido Cristo? Porque la iglesia en Corinto se estaba desperdiciando por muchas razones. Tenían un gran potencial. Ahí en los primeros versículos del capítulo, decíamos el domingo pasado, el apóstol los alaba y le da gracias a Dios porque a ellos no les falta nada. Dice: ustedes tienen todo lo que concerniente a los dones, todo lo concerniente al conocimiento de la palabra. Ustedes los tienen y están completos, pero están divididos. Pueden tenerlo todo, pero si no están de acuerdo, de nada les va a servir. Se están desperdiciando su talento, están desperdiciando el recurso que Dios les dio porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Jamás van a poder lograr todo aquello en lo cual tienen tanto potencial. Y sabe, hermano, yo pensaba en nosotros cuando leía esta parte. Decía: Señor, yo estoy seguro, yo lo creo y se lo he dicho a mucha gente. Tengo una muy buena iglesia, personas con muchas capacidades, personas con recursos extraordinarios que puestos al servicio del reino de Dios pueden hacer cosas maravillosas, pero no hemos logrado ponernos de acuerdo. Y aquí seguimos, todavía en lo mismo, todavía luchando con las mismas cosas. Yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos los recursos? ¿Por qué si tenemos a las personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor me llevaba a este pasaje y me decía: porque no están de acuerdo.
Paz de Cristo, hermanos. Si de por sí son muy seriecitos, hoy los estoy dejando más callados que de costumbre. Porque ellos tomaron la diversidad de pensamiento no para enriquecer el reino, como ha sido siempre el propósito de Dios, que nuestras diferencias, que la diversidad de pensamiento en el reino nos haga multifuncionales, que cada persona con su capacidad particular, con su perspectiva particular pueda engrandecer el reino de Dios a través de la iglesia. Pero ellos no lo tomaron así, sino que lo utilizaron como armas para atacarse los unos a los otros. Se habían creado grupos de pensamiento, inclusive grupos de tinte político, que enarbolaban banderas fundamentadas en cierto tipo de liderazgo particular. Porque es cierto, hay personas que se inclinan hacia una cosa y hay otras que se inclinan hacia otra, y eso está bien. Tiene que haberlo para que haya balance en el cuerpo. No todos pueden estar enfocados en lo mismo. El problema es que no lo entendimos. La iglesia no lo ha entendido y por eso se sigue golpeando a sí misma. Porque quienes se inclinan hacia un lado creen que todos deberían pensar así, y los que se inclinan hacia el otro piensan que todos deberían hacer como ellos hacen. Pero el Señor nunca pensó eso. Él siempre quiso un cuerpo diverso, porque así de multiforme es su gracia. Se habían creado grupos, y el problema es que cada uno de ellos representaba una postura muy, muy particular. Y me di a la tarea de investigar un poquito más allá para ver más o menos a qué podían haberse referido cada uno de estos grupos que se formaron. Que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían que yo soy de Cefas, y los otros decían nosotros somos de Cristo. Y cada uno de ellos tenía una tendencia muy particular. Algunos de ellos decían yo soy de Pablo, y estos que dicen yo soy de Pablo representaban a aquellos que defendían la libertad en Cristo y la salvación a través de la gracia, una parte fundamental del evangelio que Pablo les había presentado al principio. Aquellos que eran, como Pablo les llama ahí en la carta a los Romanos, si lo veíamos, fuertes en la fe, y que no necesitaban tanto de las formas para poder vivir su fe y su relación con Dios. Y ahí estaban ellos. Pero también estaban los otros que decían nosotros somos de Apolos. Y estos que decían somos de Apolos mostraban cierta preferencia por un estilo más filosófico y del tipo intelectual. Eran aquellos que les gustaba mucho el conocimiento, que les gustaba mucho estudiar, que veían el servir al Señor también como algo del tipo profesional, que debían ser muy buenos en eso y estudiar mucho la palabra y razonar mucho las cosas. Eran del tipo de personas que les gustaba la elocuencia, les gustaba escuchar un mensaje bien articulado, les gustaba escuchar una palabra que los dejara pensando. Decían, no, a nosotros nos gusta esto, somos más del tipo intelectual. Otros decían, nosotros somos de Cefas. Y Cefas no es otro más que el apóstol Pedro. Era una de las formas en que su nombre se utilizaba. Y estos que decían nosotros somos de Pedro o de Cefas conformaban hasta cierto punto el partido conservador, que buscaban el cumplimiento de la ley y que le daban mucha importancia a la purificación y al cumplimiento de las cosas de la ley. Eran del tipo más conservador, y ahí estaban también dentro de la iglesia. Y los últimos, el último grupo, que ellos decían nosotros somos de Cristo, y estos se definían a sí mismos como gente llamada de manera directa por Dios, un llamado espiritual por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier persona. Reconocían un llamado directo de parte de Dios. Y allí estaban esos cuatro grupos, peleándose unos con otros, tratando de confundir, o tratando más bien de convencer a los otros grupos de que ellos eran quienes tenían la razón. Cada grupo pretendía tener la verdad absoluta e intentaban convencer a los demás de aceptar su postura como la postura. Y en eso consistía el problema de la división, hermano. No tanto en que no se quisieran,
no tanto en que hubiera mentira o verdad, sino que cada uno quería luchar, o cada uno luchaba porque su verdad fuera la verdad de todos. Y yo quiero anotar algo muy importante aquí, después de haber estudiado el pasaje, y yo te invito a que lo hagas también. Pablo nunca defiende ni una de las posturas de ninguno de los grupos. Él no se pone a discutir quiénes de ustedes son los que realmente tienen la razón. Hubiera sido tal vez muy sencillo para él decirles, ellos son los que tienen la razón y todos piensen igual que ellos. Pero Pablo no vio ningún problema en estas diferencias de pensamiento, hermano. ¿Cuál fue el problema que él vio? Él se concentró en el problema real y los ataca con una pregunta franca y directa. ¿Está dividido Cristo? ¿Está separado? ¿Está el cuerpo de Cristo desmembrado como para que nosotros desmembremos su cuerpo aquí en la tierra? Y creo entender que esta pregunta que Pablo les hace va dirigida a los corintios desde ese símil que el apóstol utiliza bastante, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia como un cuerpo. Porque al igual que en un cuerpo, hermano, en un cuerpo hay muchos miembros y cada uno es diferente y realiza funciones distintas en lo particular. Y eso le hace tener características diferentes a los otros, pero el cuerpo no está dividido. Paz de Cristo, hermano. Las manos no se parecen tanto a los pies. El corazón es diferente que el hígado, que el páncreas. Cada uno tiene su propia consistencia, cada uno tiene su propio funcionamiento, pero no está dividido el cuerpo. Su composición es distinta. Funcionan de manera diferente. Cada uno tiene su propio ritmo y su desempeño particular, pero no están separados ni tampoco luchan el uno contra el otro. De la misma manera, hermanos míos, amados, iglesia mía, encontramos gente con diversas formas de pensamiento en cuanto a temas muy particulares, pero nosotros no debemos enfocarnos en esas diferencias para crear separación en el cuerpo. Eso es normal y eso está bien, y siempre y cuando la finalidad que persigamos sea la misma que Dios nos ha dado a cada uno como parte de su iglesia. Gente como las personas que decían nosotros somos de Pablo, que defienden la libertad en Cristo y la no necesidad de forma para vivir la gracia de Dios, nos bendicen porque nos permiten ser amplios en nuestro alcance como iglesia. La gente que dice nosotros somos de Apolo, que busca el conocimiento y el profesionalismo en lo que se hace, también nos bendicen, hermano, porque el mundo de hoy requiere personas preparadas para poder demostrarle al mundo que la vida en Cristo no es una cuestión alejada de la mente y del razonamiento. Gente que pueda con elocuencia presentar al Señor a personas que tienen un grado de entendimiento, de escolaridad mayor, son necesarias también. Nos bendicen. Gente que dice nosotros somos como los de Pedro, nos bendicen también porque hacen ese contrapeso que nos mantiene en balance y nos ayuda a no olvidar nuestro compromiso con la santidad y la pureza que debe caracterizarnos como la esposa de Cristo. Gente como los que dicen nosotros somos de Cristo, que nos mantienen conscientes del mundo espiritual y la lucha que peleamos en ese terreno, también nos bendicen porque terminan de cerrar el cuadro para que a la iglesia del Señor no le falte absolutamente nada. Paz de Cristo, hermano. Si me estás escuchando, ¿verdad? Porque es para nosotros lo de hoy. Es para nosotros, es para comunidad. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo alcanzas a ver? No tiene que ser motivo de pleito entre nosotros. Dios no te llamó a ti a convencer a nadie de tu postura cristiana particular, sino a ejercer tu postura cristiana particular con sabiduría, con ciencia, para enriquecer al cuerpo y para mantenerlo balanceado.
tenemos que ser distintos, hermano. Tiene que haber cierta diferencia, porque si el cuerpo todo fuera igual, nos iríamos para un solo lado, nos caeríamos de lado porque no habría balance. Y eso es lo que le pasa mucho a la iglesia actual. Estamos tan preocupados por uniformar el pensamiento que no logramos avanzar, porque dejamos de manera huérfana muchas áreas importantes que la iglesia debe de tocar. O nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Pero ¿cómo hacer que el cuerpo logre ese balance? Sin uniformar de manera totalitaria el pensamiento y esa esencia humana particular que cada uno de nosotros tiene. Porque sabe, Dios llama a seres humanos. Y cuando el ser humano llega a Cristo, el Señor cambia el espíritu que hay dentro de él, pero no le quita su esencia como ser humano. No te quita tu inclinación particular, no te quita tus habilidades personales, no te quita tus inquietudes particulares. No, Dios no intenta eso jamás. Dios quiere tomar eso que tú eres y usarlo para glorificarse en tu vida. Seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos con características muy particulares, y eso está bien. ¿Cómo mantener a un cuerpo así, unificado y en completo balance? Pablo nos da la respuesta allí, al principio del pasaje en el cual nos estamos enfocando. Allí en el versículo 10 dice: hermano, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Paz de Cristo, hermano. Creo que ya dejamos muy claro desde la serie pasada que pensar lo mismo y pensar igual no son la misma cosa. Dios nunca pretendió que pensemos igual, sino que pensemos una misma cosa, que nos pongamos de acuerdo en una misma cosa, que tengamos un mismo sentir y un mismo parecer. Y eso no es igual y eso no es lo mismo que pensar igual. No tenemos que ser exactamente iguales para estar perfectamente unidos. No tienen que ser dos superficies exactamente iguales para pegar. También pueden ser diferentes y embonar perfectamente cuando las diferencias nos complementan unos con otros. Que compartamos la misma visión. Eso es lo que mantiene unido un cuerpo tan diverso como el nuestro. Porque así como en un cuerpo físico, hermano, lo que mantiene unidos a todos los órganos, por diferentes que sean en su consistencia, en su forma, en su color, en su funcionamiento, es la finalidad de mantener vivo al cuerpo. Por eso en un cuerpo sano, hermano, los órganos no se atacan entre sí, al contrario, se ayudan, están conscientes por la misma función de cada uno, que se generan toxinas y desechos, pero saben que es una parte de la función, y el cuerpo no solo tolera ese tipo de cosas, sino que ayuda a la desintoxicación desde otra instancia. El hígado no se queja por las toxinas que debe quitar de la sangre. Los pulmones no le reclaman a la nariz por enviarle dióxido de carbono juntamente con el oxígeno que absorben el aire. No, hermano, el ojo no le reclama al lagrimal por crearle lagañas. Sabe que es un resultado propio de su función y sus características. La mano se encargará de quitar la suciedad que hay ahí. Así funciona el cuerpo, hermano. También hay perfección en esas imperfecciones, porque el cuerpo sabe que cada una de esas cosas son parte del proceso de mantenerse vivo. Cuando un miembro del cuerpo se enferma o está débil, otros se agudizan y fortalecen su función para que el cuerpo siga balanceado. Cuando usted cierra los ojos y los mantiene cerrados por un buen tiempo, va a darse cuenta cómo su oído va a empezar a agudizarse. Cuando uno cierra los ojos, empieza a escuchar cosas que no escucha normalmente.
Porque el cuerpo se complementa y mantiene el balance por sí mismo. Cuando hay debilidad en alguno de los miembros o en alguno de los órganos, el cuerpo se mantiene en balance y otros miembros se fortalecen y otros sentidos se agudizan. Si todos nosotros fuera solamente ojo, hermano, si solamente fuéramos vista, no tuviéramos oído ni tacto, ¿qué sería de nosotros cuando nuestra vista no funcionara bien? Estaríamos perdidos completamente. Pero por eso Dios nos dio. Es impresionante, me ha tocado ver por ahí algunos reportajes de personas que son ciegas de nacimiento, y me tocó ver hace un tiempo un reportaje de un jovencito afroamericano que logró desarrollar un sistema de ecolocalización con sus oídos. No necesita ver, inclusive sale en una bicicleta y anda por la calle en la bicicleta y él genera las imágenes a través de ecolocalización con sus oídos. Dijo yo, es cierto, no es igual que si yo viera con mis ojos, pero yo puedo ir a donde yo quiero. Porque sus oídos se agudizaron de tal manera que pudieron compensarlo para que él pudiera seguir desarrollándose. Así funciona en el cuerpo, hermano. Si todos pensáramos exactamente igual, estaríamos perdidos. De igual manera nosotros, hermano. Pero para que eso suceda, para que estemos de acuerdo, necesitamos que haya una visión en común. ¿Sabe? Yo soy de los que cree que cada iglesia debería tener muy clara su visión y que cada uno de sus miembros debería estar comprometido completamente con la visión de su iglesia, aún por encima de sus particulares inclinaciones y preferencias. El apóstol Pablo les dice, yo no les quito que ustedes les guste a cada uno un liderazgo diferente. Yo no les quito que cada uno diga, y a mí me gusta más como nos enseñaba Pablo, o a mí me gusta más el estilo de Apolos, o a mí me gusta más el estilo de Pedro. Eso yo no se los quito, siempre y cuando por encima de todo eso estén de acuerdo en el propósito que Dios tiene para ustedes. Para que podamos lograr ese balance. Se vale tener preferencias personales, hermano, y características personales en cuanto a las formas. Yo nunca les he quitado eso, yo nunca me he metido con esas cosas, pero estas nunca jamás deben de estar por encima de la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Porque nuestra visión, la visión de la iglesia para nosotros, la visión de esta iglesia vino de parte de Dios. Yo tengo mucho respeto y tengo mucho recelo de las cosas, pero sabe, he entendido que necesito perderle el miedo a decirlo así, de esta manera. Esta visión que ha mantenido esta iglesia y que hizo nacer esta iglesia hace más de 12 años. Que el Señor la puso en mi corazón y la ha mantenido durante 12 años, hermano, y le dio vida a todo lo que tú ves aquí ahora y a todo lo que vendrá después. Esta visión no es mía. Yo quiero defenderla, hermano, porque vino de parte de Dios, no porque yo me considere un iluminado, sino porque la obra es de Él, hermano, y es Él quien debe determinar el sentido del avance. Estamos aquí con una visión muy particular, y sabe, hermano, lo voy a decir, y lo voy a decir con mucho respeto, pero también lo voy a decir con todo mi corazón, porque creo que es tiempo de poner las cosas en su lugar justo. Yo voy a defender esta visión con mi vida. Y también a los miembros de esta visión los voy a defender con mi propia vida si es necesario. No miembros de la iglesia, miembros de la visión, porque ser parte de una membresía no es lo mismo que ser parte de una visión. Usted puede tener membresía en cualquier iglesia que usted quiera, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo que ser parte de una visión y de un proyecto particular de parte de Dios. Y sabe, hemos pasado mucho tiempo defendiendo personas. Hemos pasado mucho tiempo resolviendo situaciones y problemas de todas las personas que son parte de la membresía. Y hemos dejado por un lado la visión que Dios nos dio. Le decía, Señor, ¿por qué no avanzamos? Y el Señor nos hacía ver, tanto a mi esposa como a mí, ahí en la oración, hay muchas distracciones. Hay muchas distracciones. Y dejaron mi visión guardada en un cajón. Y se dedicaron a apagar fuegos.
inclusive fuegos de personas que ni siquiera están comprometidos con la visión que Dios les ha dado. Por eso están allí. Por eso es que no terminan de crecer como yo quisiera y como ustedes quisieran crecer. Yo le dije, Señor, eso se acabó. Hasta aquí. Yo voy a defender esta visión que Dios nos dio, hermano, porque en esto me va la vida. En esto me voy a morir yo, hermano. Este es el proyecto de Dios para mí y lo voy a defender. Y voy a defender a la gente de la visión. Así que si, hermano, usted quiere que yo tenga un compromiso fuerte con usted, es importante que usted empiece a tener un compromiso fuerte con la visión que nos trajo aquí. Porque de ahí para abajo se va a medir, hermano. Todos tienen derecho a la atención pastoral. Todos tienen derecho a ser observados dentro de una iglesia. Pero sabe, hermano, la visión solamente tiene una persona que la debe llevar hacia adelante. La atención pastoral, hay muchos pastores que se la pueden dar. La ciudad está llena de iglesias y todas tienen pastores que los pueden atender. Pero esta visión que Dios nos dio, el Señor solamente me la encargó a mí. Si yo no la cumplo, nadie más la va a cumplir. Porque es para nosotros, porque es para mí. Así es que si usted quiere un compromiso serio conmigo, empiece a pensar muy seriamente qué tan fuerte es su compromiso con la visión que Dios nos trajo a este lugar. Y sabe, hermano, no me da miedo decirlo ya. Antes me hubiera dado mucho miedo, pero hoy no me da miedo, porque el Señor nos habla muy claramente acerca de eso. Jesús lo hizo muchas veces. En una ocasión hasta su propia madre y sus hermanos en la carne se acercaron a donde él estaba y trataban de llegar a donde él estaba porque había una grande multitud. Y entonces le dijo María, ve y dile a Jesús que su mamá y sus hermanos están aquí, que lo estamos buscando, que no podemos pasar, que la gente no nos deja pasar. Ve y dile que somos nosotros. Y cuando el encargado de la puerta va por ahí, le dice Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren pasar. Y el Señor le contesta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son las personas que están cercanas a mí? Todo aquel que hace la voluntad del que me envió. Esa es mi hermana, ese es mi hermano, esa es mi madre. Es tiempo, hermano. Ya es tiempo. Ya perdimos mucho de estos casi 5 años de vida como iglesia, apagando fuegos solamente, distraídos con muchas cosas, y al final de cuentas terminamos perdiendo mucho y terminamos perdiendo más de lo que hubiéramos perdido si nos hubiéramos enfocado desde el principio al objetivo de Dios para nosotros como iglesia. Pero eso se acabó, hermano. Eso se acabó. La única manera de que esta iglesia pueda permanecer unida no es tratando de que todos se sientan muy bien. Ya lo intenté, hermano. Alguien me lo recomendó, que yo necesitaba tratar de mantener a la iglesia unida y tratar de que todos se sintieran bien, hermano. Y gasté 2 años de este tiempo tratando de que todos se sintieran bien y aún así terminaron yéndose. Eso no funciona. Pablo nos está dando la respuesta. Pónganse de acuerdo en la visión que Dios les dio y entonces podrán estar unidos. Así es que, hermano, sobre aviso no hay engaño y lo que se dice de frente no es traición. Yo voy a defender esta visión y yo quiero pensar que más de uno en este lugar va a decir yo también voy a defender esta visión que Dios nos dio como iglesia. Podemos tener todo el potencial, hermanos, todas las capacidades y los recursos y no lograr hacer nada porque no nos ponemos de acuerdo. No en pensar todos igual, sino en tener bien en claro qué es lo que Dios espera de esta iglesia en particular y poner en primer lugar la visión de Dios por encima de nuestras preferencias y de nuestras formas de pensamiento particular. Hermano, podemos vivir los unos con los otros sin que nuestras inclinaciones de vida cristiana nos estorben, siempre y cuando no dejemos que la visión de Dios, siempre y cuando permitamos que sea la visión de Dios la que nos una como iglesia. Yo quiero vivir la visión de Dios para Comunidad del Reino, hermano. Y yo quiero que ese sea el talante que nos mantenga unidos. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie.
Y quiero invitar a este lugar solamente a ti, que tú quieras decirle: Señor, ayúdame a entender lo que esto significa. Antes de que tomes una decisión, hacer una reflexión profunda y decir: esta visión es para mí. Porque sabes, hermano, a lo mejor te has estado peleando con el aire, has estado peleándote con la iglesia, o has estado peleándote hasta conmigo, pensando que a lo mejor hay muchas cosas que están mal. Pero sabes, hermano, no se trata de que tú seas un mal cristiano, o que yo sea un mal pastor, o que esta sea una mala iglesia. Se trata de que tal vez no es la visión, no has entendido la visión de comunidad,